Muy bien, si me confirman si ya está grabando, por favor. Ya, ingeniero. Ya, Muy bien, ingeniero. gracias. Gracias. Entonces les decía, son dos temas que ustedes ya han tenido la oportunidad de ver en otros cursos, como lo es matemática o como lo es estadística. Y son fundamentales, fíjense, porque al ver cómo se relacionan las variables que uno está estudiando, eso le da la ventaja de poder obtener un poco más allá de un análisis que solo compare. O sea, necesitamos ver cuál es el comportamiento que pueden tener esas variables y principalmente para qué es que a mí me pueden servir. Entonces, la regresión lineal permite estudiar la relación funcional entre una variable respuesta, que sería y, o la variable dependiente, y una o más variables regresoras x, variables independientes o predictoras. Recordemos que cuando estamos hablando de una sola variable, regresora, estamos hablando de la regresión lineal simple. Pero si ya hablamos de varias variables regresoras o bien independientes, predictoras, ya estamos haciendo referencia a una regresión lineal múltiple. Nuestro análisis de regresión nos puede servir para predecir o describir el comportamiento de una variable respecto al comportamiento de otra, que por su naturaleza es difícil la observación directa, por lo que con la ayuda de un modelo se puede entender lo anterior relacionando una o más variables. Yo creo que con ustedes les han explicado cómo relacionar las variables y cómo obtener un modelo. Sin embargo, no en el tema de la estadística aplicada, la bioestadística, como quieran llamar, o econometría, que es otro de los campos que estudia el análisis de los datos, en una regresión no solo se trata de encontrar el modelo, sino también de definir si ese modelo realmente explica o no explica la variable dependiente. Y eso se hace verificando determinados supuestos, como lo vimos en la parte anterior de la ANDEVA, solo que estos hay algunos que son supuestos específicos para el análisis. Y siempre nos enfocamos en que lo que estamos trabajando son las pruebas paramétricas. Entonces, esta situación es la que debemos de ir pues, revisando, ¿verdad? Y analizando que si no se cumplen esos supuestos, entonces no, esas pruebas paramétricas no son funcionales, tendríamos que hacer otras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el modelo? La ecuación del modelo de regresión lineal múltiple es, si ustedes lo ven ahí, y que es la iésima observación de la variable dependiente, x1y, x2y, xki, que es el iésimo valor de la variable regresora, x1, x2, xk o independientes, ¿sí? El beta sub 0, que es el parámetro desconocido que representa la ordenada al origen de la recta indicando el valor esperado de y cuando x es igual a 0, x2 es igual a 0 y xk es igual a 0. Eso lo ven ustedes en la ecuación punto pendiente. Luego tenemos beta 1 hasta beta sub k, que son parámetros desconocidos que representan x1, x2, xk respectivamente. Y esta última partecita, el epsilon i, que es el término del error aleatorio. Fíjense que mi profesor de econometría nos decía, pero bueno, eso es ya cuando ustedes se dedican a hacer publicaciones o ya están en un ramo en donde la investigación ya la están aplicando directamente. Decía que cuando alguien, un doctor, por ejemplo, no le colocaba el epsilon o el término del error aleatorio al modelo, creo que se lo dije en algún momento, se denotaba que no tenía ni el más mínimo conocimiento de lo que era la regresión. Entonces, ojo, este término del error se coloca en el modelo, pero cuando ya el modelo está desarrollado, o sea, el modelo final no se coloca. Entonces, sino que ya se colocan los coeficientes. Veamos cuál es el ejemplo 1. Para estudiar la relación entre la biomasa y el pH en un medio de cultivo, se midió la biomasa, gramos, para valores de pH entre 3 y 7, registrándose 45 mediciones. Se tomó como variable dependiente la biomasa y como variable regresora al pH. Muy bien, entonces tenemos este cuadro, ustedes lo pueden ver acá.
Entonces, tenemos como variable dependiente la biomasa, o sea, la biomasa depende del pH del suelo. Entonces, tenemos como variable regresora el pH. Y esos son los valores que nosotros vamos a agregar en Infostat. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Entramos en estadísticas, seleccionamos regresión lineal, asignamos como variable dependiente o biomasa, a biomasa y como variable regresora o independiente al pH y se le da a aceptar. Luego, para validar los supuestos es necesario guardar los residuos y los predichos, los cuales se encuentran en la solapa diagnóstico. Ahí van a ver ustedes que aparece residuos. Entonces, acá guardamos los residuos, se da tal cual lo tenemos acá, los residuos estudentizados versus los predichos y los ajustes. Y se le da a aceptar. De ahí pues vamos a tener una salida en donde hay 3 ventanas. Una sobre análisis de varianza, la regresión, y la segunda un gráfico representando la regresión en un plano XY. Y la tercera es una ventana de herramientas para mejorar la calidad del gráfico si ustedes así lo quisieran. Entonces, el siguiente gráfico obtenido por defecto muestra el comportamiento de la variable e indica que hay una relación positiva entre la biomasa y el pH, lo cual demuestra linealidad. ¿Sí? También muestra el comportamiento de la regresión. Entonces, gráficamente, obviamente hay algunos análisis. Por ejemplo, el ANDEVA también les puede decir a ustedes si existe linealidad o no existe linealidad, porque se genera un ANDEVA de esta información. Ahorita lo vamos a ver cuando ya lo tengamos. Luego, pues, obsérvese que el gráfico de QQ-Plot, los puntos se disponen en una recta 45 grados, indicando que el supuesto normalidad para los residuos se cumple. Y la prueba de Shapiro-Wilks también lo notifica. O sea que la linealidad nosotros lo podemos ver como ustedes lo ven acá, con la gráfica o la prueba gráfica. La normalidad la podemos ver con la prueba gráfica y la prueba formal. La homocedasticidad también lo tenemos que ver. Puede observarse que no se presenta un patrón de dispersión, por lo que se considera que existe homogeneidad de varianza. Ahora bien, díganme ustedes, tengamos cuidado con cómo hacemos la visualización. Incluso acá podemos hacer la prueba de Levin, porque es a un solo criterio de clasificación, ¿verdad? Pero, ¿ven ustedes patrón ahí, sí o no? ¿Y a qué le denominan patrón? Yo creo que sí se ve como que hay un patrón ahí. Muy bien. ¿Alguien más? No, Inge, yo no veo un patrón. Recordemos que ahorita, ¿sí? Perdón. Le iba a decir que sí veía un patrón, pero así como líneas paralelas nada más. El único patrón que encontré. Eso les iba a decir ahorita. Depende a qué nos referimos con un patrón. Ustedes ven que los valores están como que en una línea recta, ¿verdad? Y eso es cierto. Eso se debe a que como tenemos variables discretas, como por ejemplo el pH que se tomó, si vamos a la original, son valores, es una variable discreta. Entonces, ¿por qué? Porque el pH es 3, o es 4, o es 5, o es 6, o es 7. ¿Sí? Entonces son 4 valores. Y si ustedes se pueden dar cuenta, cuando nosotros venimos 3, 4, 5, 6, 5 valores, perdón. Cuando venimos a verlo, como no es continuo el pH, entonces eso hace que estén como que en una línea todos los valores. Pero ojo, ese no es el patrón, que si ustedes se recuerdan, yo les había dicho que a mí me indique la falta de homocedasticidad. ¿Cuál es el patrón que me indica falta de homocedasticidad? Inge, yo me recuerdo que usted había mencionado que cuando se miraba que no estaba como dispersos todos los puntos, era porque no había. No, sí se cumplía, digamos. Y el patrón,
cuando dijo usted que había un patrón, era como que iba a haber como un tipo moño o algo así. Exactamente, puede ser como un cono, puede ser un cono invertido, puede ser como un moño, por así decirlo. Ese es el patrón. Cuando empiezan, digamos, aquí habría un patrón si en un espacio empezarían todos juntos y luego se van separando. Pero cuando están dispersos, tal vez aquí no se ve tan disperso, es a lo que quiero llegar. Pero sí no se ve que siga ese patrón que ya se les había explicado. No sé si me voy a entender. ¿O alguien tiene alguna duda en cómo visualizarlo? ¿No? Muy bien, entonces sí, efectivamente, tal como lo mencionas, Marroquín, pues obviamente lo que yo espero es que estén dispersos en todo un espacio, no que empiecen menos y terminen más, o que empiecen más y terminen menos, o que estén concentrados en un solo punto o en un mismo espacio, digamos, todos los puntos. ¿Sí, Monzón? Monzón, ¿habías levantado la mano o no? ¿No? Ok, Daniel, no escuché lo que ibas a decir. No se escucha, ¿Sí? ¿verdad? Ahorita sí te escucho, decime. Que el ejemplo del patrón, entonces sería como que por lo menos tengan así similitudes en las uniones de los puntos. Ahorita les voy a explicar por Jamboard. Ingeniero, ¿Sí? Dime. tal vez, o sea, como la gráfica está así, tal vez porque varios valores o varios pH son similares para diferentes resultados de biomasa, se podría decir. Entonces, por eso es de que está así como que en líneas rectas. Y tal vez podemos identificar si hay homogeneidad o no, viendo si están dispersas en toda esa línea. No sé si se puede dar así. Sí, de hecho, eso era exactamente eso es lo que está pasando. Como el pH son valores, digamos, enteros, no hay rangos, o por lo menos en estos datos no están los rangos, por eso es que están alineados de esa forma, pero eso no implica un patrón. Un patrón, por ejemplo, podría ser que estén alineados acá, así, los puntitos, ¿sí? Todos acá, luego se vienen todos acá, de esa línea, ¿sí? Luego se vienen todos acá, luego todos acá, y luego todos acá. No importa que estén en una misma línea, sino que estarían siguiendo un patrón, que el patrón sería este. ¿Me explico? Pero como no, lo que estamos viendo es que están distribuidos en esa línea, tal como lo está diciendo el compañero. Entonces eso nos puede dar la idea de que no existe un patrón. No sé si me explico ahí. O eso puede ser al revés, ¿no? Que empiecen más y terminen menos. En cambio, si nosotros lo vemos, digamos así como este, que está distribuido acá, o este también, que lo tenemos distribuido. Entonces, esto ya no me refleja a mí un patrón. ¿Me explico? Sí, Recuérdense, como se los había indicado anteriormente, los patrones pueden ser que se vayan hacia aquel lado, ¿sí? O que sigan esta tendencia. O, por ejemplo, puede ser un moñito, ¿sí? O no sé, o puede ser diferente. Hagámoslo por acá, puede ser aquí, la tendencia así. O al revés, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Dudas? Muy bien. Si no hay dudas, volvemos a las diapositivas.
Muy bien. Y luego la independencia, pues al igual que lo hemos estado diciendo, la vamos a garantizar con la aleatorización. Por eso es importante aleatorizar, jóvenes. ¿Cuál sería la salida de Infostat? Vean ustedes acá. Si se dan cuenta, tenemos esta salida de datos. ¿Para qué me sirve a mí esta salida de datos? Hay algunos valores que a mí me interesan dentro de esta salida. Primero, debemos de ver cuál es el coeficiente de determinación o el R cuadrado. El R cuadrado que ustedes tienen ahí, el que tienen que ver cuando la regresión es simple, es el R2. Pero cuando la regresión es múltiple, se ve el R cuadrado ajustado. Eso es lo que nos interesa de la primera parte. Y la segunda parte lo pueden ver ustedes con la constante y el valor de pH, porque estamos hablando de una regresión simple. Entonces, de ese valor, a mí me interesan ver dos cosas. Primero, el EST, que sería el valor estimado, que es 313.95, y el pH, que es 95.56. Entonces, esos son los coeficientes que yo voy a tener en mi regresión. Luego tengo el error estándar, el límite inferior, el límite superior, el valor de T, un p-valor. Y ese p-valor, para poder indicar que el coeficiente explica a la variable dependiente, tiene que ser significativo. Si no es significativo, no hay una relación lineal entre los dos, entre esos coeficientes. Y por lo tanto no explica la variable. Entonces, en este caso, eso sí ténganlo bien presente. En este caso, pues obviamente los p-valores son menores al nivel de significancia utilizado. Que siempre recuerden que como se puede usar el 5, se puede usar el 10 o se puede usar el 1%. Entonces, ahí es menor al nivel de significancia, por lo tanto, si es menor hay significancia, si hay significancia quiere decir que hay una relación lineal entre estos dos valores, o entre por lo menos entre el valor correspondiente con la variable respuesta. Eso quiere decir que sí explica. Veamos, de hecho lo tenemos acá. Primero dice, el coeficiente R cuadrado mide la proporción de la variación en Y que es explicada en relación con X. El R cuadrado se calcula como el cociente entre la suma de cuadrados del modelo y la suma de cuadrados total. Pero acá ya me lo da. Entonces dice, es el coeficiente de determinación. Este muestra qué proporción de la variación total de los datos está siendo explicada por el modelo adoptado. R cuadrado es un valor entre 0 y 1. A más cerca de 1, mejor funciona el modelo. ¿Qué concluye el R cuadrado del modelo realizado? ¿Cómo se interpreta este R cuadrado? 0.95. Quiere decir que el 95% de la variable respuesta está siendo explicada por la variable independiente. O sea, en este caso, contextualizando la respuesta, quiere decir que el 95% de datos de la biomasa está siendo explicada por el pH. O sea, que hay una muy buena relación. ¿Sí? Y eso es lo que nos interesa ver. ¿Alguna duda con esa parte? Inge, yo ¿Sí? tenía una duda. No me quedó muy claro cuando usted habló sobre
la regresión lineal simple o múltiple. Habló sobre el R cuadrado ajustado, algo así. Sí, No sé si... el R2 que tenés acá de 0.95, aunque este es igual, cuando es una regresión simple utilizas el R cuadrado y y cuando es la regresión múltiple utilizas el R cuadrado ajustado. Si te das cuenta acá en la primera parte, después de análisis de regresión aparece variable n, R cuadrado ajustado, ESMP, A y C, BIC. ¿Sí? ¿Sí visualizas esa parte? Eh, sí, creo que es la parte de arriba. Sí, es todo lo que está arriba. Ah, Entonces, cuando es una regresión simple, miras solo el R cuadrado. Cuando es una regresión múltiple, miras el R2 AJ que está ahí. sí, ya, ¿Sí? gracias. Muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que hay que ver en esa parte. Pero como les estaba diciendo, o sea, también es como necesario poder ir revisando los valores. Y acá principalmente lo que nos interesa, después de haber cumplido los supuestos, es verificar, que recordemos, pues obviamente que el supuesto debe de enfocarse, o los supuestos deben de enfocarse en revisar si se cumplen o no se cumplen. Entonces, la linealidad, por ejemplo, nosotros la podemos ver con la prueba de F que se está haciendo acá en el cuadro de análisis de la varianza. ¿Cómo lo verifico? ¿Cómo lo constato? Ahí, y eso por favor anótenlo porque esto no lo tengo acá en las diapositivas. Para poder ver la linealidad, vamos a ver el análisis de varianza de la prueba de F, que es lo que tenemos ahí, el análisis de la varianza. Y vamos a someter a consideración dos hipótesis. La hipótesis nula es que no hay relación lineal. Y la hipótesis alternativa es que existe relación lineal entre Y y al menos un X, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Ingeniero, ¿podría volver a repetir las hipótesis? ok, la hipótesis nula, hagamos algo. Mejor se las voy a agregar aquí en las diapositivas para que ustedes lo tengan ahí, porque si no, ni voy a volver a actualizar esta parte. Inge, ¿Sí? pero para eso se concluye ya cuando se han verificado los supuestos, ¿verdad? Así es, hay que verificar los supuestos. Y al verificar, después de verificarlos, de ver que se han cumplido, como lo hemos hecho en lo anterior, pues ya definitivamente pensamos en hacer la conclusión, que ahorita vamos a decir cuál es la conclusión. Bueno, Inge, gracias. Muy bien. Solo quiero hacerlo en la linealidad para que les quede de una vez acá. Primero ese, voy a poner una nueva diapositiva para ver el tema de la linealidad. Si me permiten, es que si no lo hago ahorita, ya se han dado cuenta que me ha costado un poco. Vamos a ver. Voy a copiar esta parte que es importante.
Ahorita les voy a explicar bien cómo, para qué me sirve el análisis de varianza, porque generalmente eso se queda como que tan necesario puede ser, pero sí es necesario, porque eso es lo que a mí me dice si realmente existe una relación lineal o no existe una relación lineal. Muy bien, jóvenes. Miguel, ¿Sí? la gráfica estilo moño, ¿qué representa? ¿Qué representa? Ajá, o sea, como las demás mostraban un aumento o decremento de datos, pero la estilo moño, ¿cuál es como que la tendencia de los datos si está en estilo moño? Respondeme vos, ¿qué tendencia miras? Pues un aumento, de, disminución y luego aumento de nuevo. Pues esa es la tendencia. Y solo eso. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Es una tendencia lo que estás visualizando. Y eso es lo que observas. O sea, ¿por qué se da? Eso ya depende de la naturaleza de los datos, porque se concentran más en una parte que en otra. ¿Sí? Pero la tendencia, como lo estás preguntando, es lo mismo que estás viendo. Ujú. Muy bien, voy a dejar de compartir y les voy a compartir mejor la pantalla. ¿Lo vemos ahí? Em, si se dan cuenta, el análisis de la linealidad, esto lo acabo de agregar, primero se puede ver con el gráfico, pero también existe la prueba de F, ¿sí? Para la significancia del modelo. Entonces, muestra si hay una relación lineal entre todas las variables X, considerando en forma conjunta y usando el estadístico de prueba de F. ¿Cuáles son las hipótesis que se someten a consideración? Primero, que no hay una relación lineal. ¿Por qué? Porque el beta 1 es igual al beta 2 y todo es igual al beta k, o sea que no hay una relación lineal. En cambio, al menos un beta
que en este caso sería un coeficiente, no es igual a 0, eso me indica que existe relación lineal entre y al menos un x. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Me voy ahí donde dice modelo, si se dan cuenta, porque es el modelo el que a mí me interesa, y reviso cuál es el p-valor, que en este caso es 0.0001. ¿Alguien me puede decir qué pasa con ese valor y estas hipótesis? ¿Cómo lo concluirían? Si es menor al nivel de significancia, considerando, hablemos de un nivel de significancia del 10%. ¿Qué concluirían? De que existe relación lineal. ¿Ok? Quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa, concluyendo que existe una relación lineal entre, en este caso, la biomasa y el pH. ¿Sí? Por eso indica acá. Puede observarse que el p-valor del pH, perdón, en este caso sería del modelo, que es igual, si se dan cuenta ustedes los valores, ahorita lo vamos a corregir, es menor al nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existe relación lineal entre la biomasa y el pH. Entonces vamos a colocar acá. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Qué era el complemento que quería dar de esa prueba? Muy bien. Entonces tenemos acá la salida. Ahí tenemos ya la explicación. Ya les expliqué qué significa el R cuadrado. Entonces acá se puede observarse para que ustedes lo tengan ya bien, bien definida la conclusión. Observarse en la tabla que el p-valor obtenido, tanto en el pH como en la constante, muestra que hay una relación lineal con la biomasa. Perdón. Por lo que se puede escribir la ecuación del modelo ajustado de la siguiente manera. Miren. El modelo, la ecuación punto pendiente, algo que ustedes también ya deben de saber, es esta, y es igual a más bx, donde a es la ordenada al origen y b es la pendiente. Entonces ahí vamos a tener que mi ecuación me queda 313.95. ¿De dónde viene ese? De acá, vean, de donde dice que es el estimado, constante 313.95. Y de donde dice pH, pues, o bien X podría ser si ustedes no le ponen nombre. Entonces, o X1 o X2 dependiendo, 95.56. Y así es como queda. 313.95 más 95.56X. ¿Y eso por qué? Porque había significancia en los dos valores. ¿Alguna duda con esto? Y ya con esto ustedes pueden predecir. Inge, y en caso que no se tenga significancia en ambos valores. No, no quiere decir que no explican. Y fíjate que, por ejemplo, cuando no hay significancia en A, que es la ordenada al origen, puedes hacer incluso la ecuación sin, o regresar a hacerla sin intersección. Pero si no hubiera en este caso que tenés una única variable que sería X, entonces no puedes, no te explica el modelo. No puedes hacerlo solo con la ordenada al origen. No te lo explica. Cuando es múltiple, lo que se hace es que se quitan todos los, en este caso, los coeficientes que no son significativos. Y se corre nuevamente sin esos. Pero en este caso, que solo ese es no significativo, quiere decir que no te explica. Entonces no tiene sentido hacer una regresión con esos valores. No sé si me explico. Sí, ingeniero. Ingeniero, entonces una consulta. Dime. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando cuando no hay significancia en un coeficiente? Cuando no hay significancia en un coeficiente, que no hay una relación lineal. Por lo tanto, no explican. Básicamente, cuando no hay significancia, quiere decir que esa variable no explica tu variable dependiente. Eso es lo que te está diciendo. En términos sencillos.
¿Me explico? Sí, ingeniero, gracias. Entonces, si no te explica, porque no es significativo, ¿cómo vas a venir y vas a generar un modelo a partir de esos valores? Si la variable dependiente no te explica, si la variable independiente no te explica la variable dependiente, no tiene sentido. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Pasemos entonces al análisis de correlación. En ese análisis se relacionan dos variables aleatorias. Para este ejemplo tomaremos como estadístico de prueba el coeficiente de correlación de Pearson. Y se realizará una prueba de hipótesis para evaluar si el coeficiente de Pearson es igual a 0, lo que indicaría una ausencia de correlación. Tenemos dos valores, peso del tallo, rendimiento de caña. Y queremos ver si esos dos valores se relacionan o no se relacionan. ¿Cuál es el procedimiento? Nos vamos al coeficiente de correlación, análisis de correlación, coeficiente de correlación. Se introducen las variables que serán sujetas al respectivo análisis de correlación. Se selecciona el coeficiente de correlación de Pearson en la ventana que aparece. Si acepta, ya aparece el cuadro de análisis. Es muy sencillo. Ahora bien, aquí tengamos cuidado, mis jóvenes. Las hipótesis que se están sometiendo a consideración son las siguientes. No existe correlación y existe correlación. La hipótesis nula es que no existe correlación y la alternativa es que existe correlación. Pues aquí este es el cuadro de respuesta que me da. Entonces, en la matriz puede observarse el coeficiente de correlación de Pearson que nos indica el grado de asociación, donde un número negativo indica una asociación negativa y este valor se encuentra entre -1 y 1, y 0 indica que no existe una correlación lineal entre variables. Entonces, ahí ya me está dando el 0.62, pero fíjense que el 0.62 no es un porcentaje como tal. Tengamos mucho cuidado. ¿Alguien se recuerda de su estadística? ¿Qué representa el coeficiente de correlación? ¿O qué me dice? ¿O cómo se interpreta? Y que si no estoy mal, era el que representaba si se podía tener confiabilidad sobre el modelo. ¿Se pudiera, qué dijiste, perdón? O sea, que tener confiabilidad, que sea confiable el modelo. Sí, que haya relación entre ellos, porque básicamente eso es lo que expresa, no un porcentaje, o sea, es un valor que te dice si se relacionan o no se relacionan. Nada más. Yo espero, jóvenes, que ya el otro año, porque en teoría creo que ya les han comentado que vamos a regresar acá a la ENCA. Yo espero que ya cuando estemos recibiendo las clases acá ya sea diferente, o sea, opinen más y todo, porque los veo muy callados. Algunos, ¿verdad? Hay otros que sí, sí aportan. Entonces, el valor como tal no es un porcentaje, eso sí quiero que les quede bien claro. El coeficiente de determinación, sí, y aquí viene algo curioso, porque el coeficiente de determinación se relaciona con el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es R, y el de determinación es R cuadrado. O sea que si yo tengo el coeficiente de Pearson, lo elevo al cuadrado y obtengo el coeficiente de determinación. Si yo tengo el coeficiente de determinación y le saco la raíz cuadrada, obtengo el coeficiente de correlación. Entonces esos valores van relacionados. Entonces en este caso, pues en realidad dice también se muestra el análisis, el valor, también se muestra el valor de la probabilidad de la prueba de hipótesis realizada al evaluar que el coeficiente de Pearson es igual a 0. Se debe tener en cuenta el valor de significancia con el que se desea trabajar, pues al trabajar con un nivel de significancia de 5%, no se rechaza la hipótesis nula, no existe correlación. Eso tengamos mucho cuidado, miren, esta parte es la importante. ¿Por qué? Porque tenemos el p-valor y estas son las hipótesis que estoy sometiendo. Con el 5% de significancia, ¿me pueden decir cuál sería la conclusión? Jóvenes, el p-valor del... Dije, ¿Sí? No hay significancia. Perdón. Dime, Raquel, dime. yo le iba a decir que es el p-valor siempre, ¿verdad? ¿Así es? Entonces,
como es mayor al nivel de significancia del 5% que estamos utilizando, entonces decimos que no hay significancia y no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, decimos que no existe correlación. Exactamente. Y ahora bien, ¿ustedes se recuerdan que hay un cuadro de correlaciones en donde les dice a ustedes de 0 o de 0 a 0.20, de 0.20 a 0.40? Hay cuadritos que lanza la literatura en donde puede que exista una correlación, pero la correlación es muy débil. Sin embargo, estadísticamente acá se pueden dar cuenta ustedes que se concluye que no existe correlación, porque ya se hace una prueba. Y eso lo pueden verificar ustedes porque el valor de Pearson es 0.62, es un valor muy bajo. Aquí en las diapositivas menciona ese coeficiente de Pearson me indica la proporción del valor de una variable que está relacionada con otra variable. Pero no es la proporción como tal, que era lo que se está haciendo. O sea, no es un porcentaje como tal, sino cuánto está esa variable relacionada con la otra variable. ¿Alguna duda con esta parte antes de entrar a usar Infostat? ¿No? Muy bien. No hay. Entonces voy a compartir. Bueno, ya está la pantalla completa para compartir pantalla. ingeniero, Dime. espere. ¿Sí te escucho? Pero, cuando, digamos, tenemos que no hay significancia, ¿cómo podemos concluir ahí? O sea, solo que no hay significancia. ¿Qué es lo que vos evaluás? O sea, la significancia, ¿para qué te sirve? Pues, en este caso, para la correlación, ¿no? Para indicar la correlación, ¿o no? Exacto. Que son las hipótesis que tenés acá. Entonces tenés que concluir en función de si hay o no hay significancia. Si hay significancia, quiere decir que rechazar la hipótesis nula, no rechazar la alternativa. ¿Y tu conclusión cuál sería? Que existe correlación. Exactamente. ¿Y qué grado de correlación existe? Pues eso ya va a ser, eso ya lo ven ustedes en el valor de Pearson, ¿ve? En este caso 0.62. Recordemos que el valor de Pearson es un valor que está entre menos 1 y 1, pero entre más cercano a 0 esté, no hay correlación. Entre más cercano a menos 1 o a 1, hay correlación. Y algunos autores lo colocan como correlación fuerte, correlación débil, por ejemplo, entre las variables. No sé si aclaro la duda. Sí, ingeniero. Muy bien. Veamos entonces, voy a abrir un Excel. Vamos a irnos con el análisis de regresión acá. Recordemos que lo paso a Excel para poderlo copiar y pegar en Infostat. Vamos a archivos, nueva tabla. Ya ustedes ya son expertos en el uso de Infostat. Pegar incluyendo nombres de columnas. Muy bien, nos vamos primero a estadísticas. En estadística vamos a ver una regresión lineal, miren. Lo colocamos acá en regresión lineal. Acá nos va a pedir cuál es la variable dependiente. ¿Cuál habíamos dicho que era la variable dependiente? La biomasa. Muy bien, La biomasa. Y la independiente o la regresora sería el pH. Le doy a aceptar. Acá, si se pueden dar cuenta, les vamos a pedir eso. Aquí le estoy pidiendo que me dé la ordenada al origen, ¿miren? O sea, el valor de A. Luego me voy, aquí les estoy pidiendo el análisis de la varianza. ¿Por qué? Porque estoy viendo que necesito la prueba para poder ver la linealidad. Acá le pido que me guarde residuos, ¿sí? Y los predichos que están acá, residuos y predichos, y le doy a aceptar. Acá es la gráfica que les estaba diciendo que les da linealidad, pero si nos vamos a evaluar el p-valor,
del análisis de varianza, que es la prueba de F, para ver linealidad, vemos que es menor al nivel de significancia, quiere decir que hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa, y la alternativa era que existía linealidad, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos eso lo tenemos acá, lo acabo de agregar, para que ustedes lo tengan ahí. Entonces aquí es que existe una relación lineal, ¿verdad? Estamos bien. Muy bien, luego de eso ya habíamos dicho, nos vamos al gráfico para poder ver el tema de lo que es el análisis diagrama de dispersión, para poder ver primero vimos bueno, perdón, ya vimos la linealidad, ahora veamos la normalidad. Y el QQ-plot se le hace a los residuos de la biomasa, y ahí tenemos, pues obviamente que vemos que se alinea sobre una línea recta de 45 grados. Podríamos decir que hay normalidad. Vamos a hacer la prueba, la inferencia basada en una muestra, que sería la de Shapiro-Wilks. Y esa prueba siempre se la hacemos a los residuos de la biomasa. Le damos a aceptar. Entonces, acá tenemos los valores. Recuérdense que acá, con el cumplimiento de los supuestos, con linealidad, no pensar en transformar datos no es posible. Es que si no hay una relación lineal, no podemos hacer nada. Pero con la normalidad o con la homocedasticidad sí podemos transformar datos. Recuerden eso. Entonces aquí tenemos el valor. Miren, no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que hay normalidad. Vamos entonces con la gráfica del diagrama de dispersión para homocedasticidad. Tenemos los residuos y los predichos. Le damos a aceptar. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? No hay una tendencia que me diga que no lo hay. En todo caso, si yo quisiera hacer un análisis de varianza, lo puedo hacer. Pero acá, miren, aquí sí es un poco complicado, perdón, acá sí no lo podemos hacer. O sea, la homocedasticidad la vemos gráficamente. La prueba de Levin es para Andevas. ¿Por qué acá no? Porque no tenemos cómo guardar los residuos absolutos. Ahora bien, podemos convertir los residuos, que serían en este caso estos valores, los residuos, convertirlos en valores positivos. Eso sí se puede hacer. Sí, pero no me los guardaría. Entonces, ¿cómo lo hago? Tendría que multiplicar, pero en la gráfica les puedo decir a ustedes si sí o no. No nos vamos a meter en esa complicación. Entonces, vamos y al final pues vemos la parte de la independencia, como ya lo hemos mencionado, que eso lo tienen que mencionar siempre. Y ahí nos vamos entonces ya al análisis de regresión que tenemos. Y este análisis de regresión, generalmente el análisis de varianza es muy importante, fíjense. Entonces, ahí lo tenemos. Vemos que el p-valor de los coeficientes 313.95 es menor, 95.56 es menor. Alguien me preguntó, ¿y qué pasa si no es significativo la constante? Bueno, cuando la constante no es significativa, se puede hacer lo siguiente. Vamos a regresar al análisis. Bueno, acá no tenemos esto ni esto. De hecho, biomasa. pH lo voy a aceptar. Perdón, de una vez me volvió a lanzar ¿o no? Vamos a ver. Estadísticas. Regresión lineal. Ok, acá ya no le pido ordenada al origen, mire, ya no me la va a calcular, lo voy a aceptar. Y acá ya me da un valor solo con esa variable. Me explico, si no fuera significativo, entonces yo voy a venir y voy a decir, bueno, entonces mi regresión lineal sería 159.34x. ¿Sí? Y acá cambia. Si es que no saliera significativo el valor de la constante. Ahora bien, si no sale significativo, y era lo que les decía, la variable, entonces ahí, ¿para qué continuar? Pues porque efectivamente no la explica. Entonces, esa es una alternativa, ¿de acuerdo? Muy bien, vámonos ahora entonces aquí mismo con
a esta misma le vamos a hacer, quiero que hagan algo, que me hagan un favor, no a la segunda que hicimos, porque eso era un ejemplo de sin, recuérdense, ¿verdad? Si no sale significativo la ordenada al origen. Pero en este caso de la regresión, por favor, la raíz cuadrada de 0.95, ¿cuánto es? ¿0.97? Muy bien, 0.97. Entonces, vámonos a hacer el coeficiente de correlación de este mismo. Entonces, ¿qué hago con el coeficiente de correlación de estos valores? Me voy a estadísticas. En estadísticas voy a encontrar análisis de correlación. Me interesa el coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación, ¿a qué variables? Lo quiero a la biomasa y también lo quiero al pH. Y le doy a aceptar. Es una correlación simple. Entonces aquí le pongo Pearson. Me quedo con Pearson. Ahí lo dejo por defecto como me sale. Y ahí, si se pueden dar cuenta, mira el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Cuánto sale? 0.97. Coincide con la raíz, con... ¿Qué fue lo que hicieron? Le sacaron la raíz cuadrada al de determinación, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, ahí es coincide. donde está relacionado. Ahora bien, ¿qué concluirían ahí? Con el p-valor. ¿Hay significancia o no hay significancia? Yo creo Hay Sí hay significancia. significado. ingeniero, ¿Sí? que hay un 97% de asociación entre las variables, ¿no? Recuérdate que no es un porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo lo diría? era lo que les estaba diciendo, hay un grado de asociación alto porque está cercano a 1. Entonces, ustedes tienen que hacerlo comparándolo con valores cercanos a 1, cercanos a 0. Ya existe correlación, pero es una correlación alta. No es un porcentaje. ¿Sí? ¿Estaríamos? ¿Y cuáles son las que primero, como hay significancia, existe correlación? Ahora, ¿qué grado de correlación? Tiene una correlación alta. Así es como se hace el análisis de una correlación. ¿Estamos? ¿Alguna duda, jóvenes? Inge, Dime. yo tenía una duda, no entendí bien con qué valor se comparaba la constante, ¿Con digamos qué el valor valor? de 313.95, sí, para ver si había significancia o no. ¿Te refieres a esto? Sí, ajá. Ok, ¿con qué valor comparas el pH para ver si hay, qué te digo, si hay relación lineal o no? ¿O qué valor usas? Pues no sería el nivel de significancia. Por eso, el p-valor contra el nivel de significancia, así es. Lo mismo es para la constante como para la variable. Ya. Y Gracias. lo ves, y si te das cuenta, acá está el p-valor menor a 0.0001. O sea, quiere decir que hay significancia. Sí explica la constante, sí explica la variable dependiente. Y el pH es menor a 0.0001. Hay significancia, quiere decir que sí explica la variable dependiente. Si la constante no explicara, entonces hacen lo que les expliqué, quitar y hacer el cálculo sin la constante. Que eso puede darse. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. ¿Está Sí, claro tu duda? sí, gracias. Muy bien. Ingeniero, Dime. entonces en este caso, si en algún caso no hubiera significancia, solo se le hace al pH o no se puede. ¿Se le hace cuál? Como usted dijo que quitáramos la constante. Ajá, sí, fue lo que les expliqué. Sí, así lo que estás diciendo. Si no, entonces ya hacen el análisis sin la constante. Y ya te quedaría la ecuación 159.34x nada más. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, entonces, así resumido,
el R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, me indica qué tanto la variable de respuesta es explicada por la variable independiente. Exactamente. Y esa sí está en porcentajes, curiosamente. Porque ahí sí te está diciendo, como por ejemplo acá, que el 99% de la variable dependiente está siendo explicada por la variable independiente. O sea que en este caso estamos hablando sin coeficiente, ¿verdad? Sin coeficiente, sin la ordenada al origen. Y en este caso te está diciendo que el 95% de los datos está siendo explicado por la variable independiente. Y entonces, con lo siguiente, con el coeficiente de regresión y estadísticos asociados, ahí lo que veo es para construir el modelo. Exactamente. Si la constante explica la variable respuesta y si el pH explica la variable respuesta. Así es. Y con el siguiente cuadro, el cuadro de análisis de varianza, ahí veo el p-valor, o sea, le hago la prueba de F y ahí me explica o me indica si hay regresión lineal o no hay regresión lineal. Si hay linealidad, así es. Ok, gracias, ingeniero. Lo resumiste muy bien. Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, si no hay dudas, entonces voy a dejar de grabar y de compartir. Ahorita de una vez les voy a publicar esta actualización. Vamos a detener la grabación.